Saludo afectuoso a los televidentes de Televicentro, Noticiero El Comercio TV y a los oyentes de Platinum y Radio Quito, La Voz de la Capital, noticiero líder en la radio. Hoy queremos volver a analizar un tema que ha sido tan recurrente, tan manoseado, tan manido, como es el volver los ojos al agro ecuatoriano. Recordemos que en el nefasto gobierno anterior se habló de la revolución agraria, que ellos mismos reconocieron que no se pudo cumplir. Hoy, en medio de la crisis agobiante económica que vive el Ecuador, el gobierno anuncia en las últimas horas, como hoy pone Diario El Comercio en primera página, Plan Rural responde a demandas de sectores campesinos. Y se habla de 6 medidas, entre ellas tiene que ver con crédito y las macroferias, que tanto se ha hablado y poco se ha hecho. Hoy está con nosotros este viernes el presidente de la Cámara de Agricultura, Rodrigo Gómez de la Torre, a quien le damos la bienvenida. Él, un estudioso y un permanente defensor del agroecuatoriano. Sin embargo, ¿cómo ve este plan de 6 medidas del gobierno? ¿Es lo mismo, es mejor o es peor? Buen día. Muy buenos días a todos, televidentes, radioescuchas. Miguel, grato estar aquí. Quiero comenzar con 2 temas. Hace 113 años se creó la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura, no recuerdo el nombre exactamente, pero era un solo gremio que integraba la cadena agroproductiva. Lo que se produce en el campo se industrializa y se comercializa. No somos eslabones dispersos. Yo creo que eso es algo que todavía no se acaba de entender. El otro tema, y esto es una observación nomás, ¿por qué seguimos invocando al pasado con el gobierno pasado? Es como invocarle al innombrable. Pero creo que las propuestas del presidente son propuestas interesantes. En lo personal haría 2 o 3 comentarios. Registro de vehículos para transporte de personal y pasajeros. Alimentos y pasajeros es interesante. La idea del registro es ¿para qué? Vamos a utilizar el registro para focalizar subsidios, bravo. Vamos a utilizar ese registro solamente como registro para mantener el agro bajo un nuevo trámite adicional, me preocuparía. Pero ahí es, si vamos a hablar de combustibles, que creo que es el norte que deberíamos ir, ¿qué pasa con los vehículos? No de transporte, sino con el equipo para producir. Allá deberíamos estar apuntando. A ver cómo damos facilidades a los costos de producción. Reducir costos de producción en lugar de crear trámites y nuevos registros. Habría que identificar el tema. Los créditos, es importante reconocer que la Junta de Control y Regulación de Política Financiera, o algo por el estilo, esta superjunta, tiene la potestad de determinar techos y pisos y las condiciones crediticias. ¿Han bajado las tasas de interés para el agro? Algo han bajado, los créditos, las CFN ya están por casi el 9, de lo que estaba en el 12. ¿Ya la tasa efectiva? La tasa efectiva, pero tenemos créditos de vivienda al 4.99. Más bien, ¿por qué no buscamos destrabar estos temas, facilitar el ingreso de banca externa inclusive, y generar más competencia en el sector financiero? A menor regulación, mayor confianza, mayor interés en competir. ¿Y por qué no tener un Banco del Pacífico o una corporación financiera nacional compitiendo con un banco Bilbao Vizcaya o Santander o el que fuese de fuera, en unas economías más ágiles? Porque las tasas crediticias en el Ecuador todavía son extremadamente altas a pesar de los beneficios. Y esas tasas altas derivan en altos costos, sin perjuicio del hecho de que muchas veces el trámite hasta acceder al crédito es extenso, entonces el crédito deja de ser un crédito oportuno. Y completamos con la siguiente fase. Más o menos cada 2 años, 2 años y medio, se da una condonación de crédito, de multas e intereses a deudores del Banco Nacional de Fomento, Ban Ecuador actualmente. Esto de aquí se da porque hay una imposibilidad de pago. Más bien no sería interesante. Las condiciones del campo que se pierden mucho. ¿Por qué no potenciar seguros agrícolas, tener tasas adecuadas, pero tratar de solucionar no solamente el tema del crédito, sino los problemas que se generan del por qué hay que terminar
reduciendo las multas de intereses. Hay un tema interesante dentro de estos planteamientos del gobierno, como es las ferias que busca superar a los intermediarios. ¿Cómo plasmar esto en una realidad que beneficie al consumidor, que no vaya al intermediario a un precio mucho más alto? A ver, yo creo que es interesante y los ejemplos en el mundo son muy valiosos. Lo que se llaman mercados de cercanía. Entonces tú tienes las asociaciones de productores que no solamente se dedican a producir, sino también crean una pequeña marca, dan un peso justo, dan calidad, inocuidad. De hecho, hay una regulación entre la propuesta de la CONAIE, que es un poco de realismo mágico. Vamos a hablar de eso. Pero el tema de que hay que medir la calidad y la inocuidad de forma diferente, no. Es decir, ¿se controla todo el proceso? La idea es que las asociaciones tengan procesos de control racionales, ágiles, versátiles, que den certezas al consumidor. Entonces, si uno va a comprar la papa, la cebolla, productos que no requieran pasarse por procesos industriales, como es el caso de la leche, por ejemplo, pero procesos más agrícolas que puedan ser comercializados al consumidor final, sean a través de asociaciones de productores, centros agrícolas, porque cuando el Estado se hace cargo de todos los controles, eso le genera un costo adicional al Estado para llevarlo. Y para que el Estado pueda sostener ese costo, termina imponiéndonos, directa o indirectamente, algún impuesto, alguna tasa o algún otro costo extra a los productores. En la práctica, ¿dónde y cómo deben desarrollarse estas ferias? Las ferias... Que no sea solo un anuncio, sino una realidad. No, yo creo que hay que potenciar, y el concepto del cooperativismo moderno que ha venido impulsando el Ministerio de Agricultura va en esa línea. Por eso es que me sorprende que no se lo mencione en las propuestas del presidente, pero el cooperativismo moderno justamente trata de hacer las cooperativas, que tienen más de 100 años, pero son cooperativas integrales, donde los productores se juntan para producir de manera similar, mismas formas de producción, procesar, industrializar y comercializar. Y eso viene acompañado de otros parámetros en donde va todos los procesos de trazabilidad, de dónde vienen los productos, cómo se producen, cómo se transportan, cómo se procesan. Y esta trazabilidad también determina las nuevas exigencias. Si el consumidor quiere un producto tradicional, de la forma tradicional de producción, o la conocemos ahora, si prefiere un producto orgánico, si quiere un producto que venga con certificaciones de bienestar animal y cosas por el estilo. ¿Estas ferias pudieran bajar los precios cuando uno va a comprar la papa, por ejemplo, a precios altos? Reducir la intermediación ayuda. Formalizar la intermediación también, porque el intermediario muchas veces es una suerte de fantasma. Pero el intermediario del arroz, por ejemplo, que encarece el precio. Curiosamente, el principal intermediario del arroz está la UNA, que es del Estado, y las piladoras. Entonces, y el arroz necesita ser secado, pilado, para ser comercializado. Ahí se vende con marca. Pero ahí hay que ver cómo jugarlo. Y creo que el ejemplo de poner marca es importante. Pero si los productores se empoderan a través de capacitación, formación, creo que podría ser una gran herramienta. Y yo creo que ese es un tema que le hace falta a la propuesta del Estado. La participación directa y activa del sector privado. ¿Cuándo cree que pudieran funcionar ya estas ferias? Hemos recibido la venta directa del productor. Hemos recibido el día de ayer, en la tarde, la invitación a la primera feria que le llaman de la finca a la mesa, de la planta a la mesa, para la explanada del Ministerio de Agricultura. Pero hay también, yo creo que hay que ir... proliferar en el sur, en el norte. Pero ahí hay que organizarse. Que no haya que ir a un solo sitio. Exacto, la idea es que se organice a través de parroquias. Sea esto, los proyectos que tiene el municipio de Quito, más de 14 años de agrupar, que son justamente las ferias de productores urbanos. ¿No? ¿Qué podemos hacer en un espacio como la explanada del Ministerio de Agricultura? Físicamente no hay espacio. ¿Por qué no pensar en hablar con asociaciones? Los centros agrícolas, parte de la Cámara de Agricultura, tenemos espacios. ¿Por qué no hacer alianzas en donde se den certezas a los consumidores de la calidad e inocuidad de los productos y a la vez, y esto puede a veces no gusta mucho, responsabilidades a los productores para que la calidad del producto sea siempre la misma? Dentro de las medidas del gobierno,
acoge el tema educativo, partiendo de un hecho: la Constitución consagra la educación, responsabilidad del Estado, educación gratuita. Se ha hablado mucho de la reapertura de las escuelas rurales. ¿Se ha concretado algo? ¿Qué va a pasar? Cuando las políticas de Estado se construyen desde un PowerPoint, tú puedes hacer cualquier cosa. Realmente todo, el papel lo facilita todo, y ahora el Internet más fácil, porque en otra época había que corregir el papel. Pero cuando se plantearon las escuelas del milenio, se plantearon macroestructuras que obviamente no podían ser en todas partes, eran macroestructuras, pero nunca se pensó que existe una suerte real de dispersión de vivienda en el sector rural. Entonces, voy a dar el ejemplo, y perdón que lo particularice. La escuela del milenio está muy lejos de Están donde lejos, y las escuelas, es difícil llegar. no ser necesariamente del milenio, las mejoradas también estaban lejos. Teníamos las escuelas unidocentes con problemas, pero las escuelas unidocentes con problemas son mejores que unos sueños de papel que no aterrizan a la realidad. Esas escuelas unidocentes que está planteando que se reconstruyan y se reactiven, o tal vez no sean tan sino sean polidocentes, están más cerca de las viviendas, porque no le podemos exigir a un niño de 7, 8 años que se transporte en 2 horas. Así es, y hemos visto que el presidente ha hecho mención de que haya una inversión directa desde el sector privado para reactivarlas, lo cual es interesante, y si hay empresarios que lo han planteado, está bien. Creo que hay una responsabilidad social, pero también creo que debe haber una corresponsabilidad en virtud de lo que mencionas. La responsabilidad de la educación está en la Constitución, y si el sector privado va a aportar, ok, hagámosle un plan de reducción tributaria a esas industrias, a esas empresas, por X tiempo hasta que se compense. Porque si no, las empresas estarían cogiendo y asumiendo los roles y competencias directas del Estado. Ahora, ya se refirió algo a la propuesta de la CONAIE. ¿Qué piensa usted? ¿Es viable o está fuera de todo contexto y realidad? Más allá del derecho que tienen a presentar la propuesta. Aprovechando que estamos aquí en corto y nadie nos ve, y nosotros contigo, Miguel, decidimos y hacemos una nueva constitución entre ambos dos, como decimos. Y decimos, esta es la propuesta. Probablemente las personas que están al otro lado de la cámara o que están en la calle nos digan, a cuenta de que ellos dos se juntan solitos y arman una propuesta y nos meten a todo el Ecuador. La propuesta de la CONAIE no considera al sector privado, comencemos por ahí, no considera un sector productivo privado. Por el contrario, considera que solamente existen movimientos indígenas y agrupaciones sociales. Pero realmente, y yo respeto muchísimo y aprecio personalmente a Alberto Acosta, y tengo una amistad con Pablo Dávalos, pero yo sí creo que sería importante que Pablo y Alberto podemos sentarnos en una mesa así, en corto como esta, con un par de cámaras y un par de micrófonos, y debatamos esta propuesta con respecto a qué es lo que está pasando con trazabilidad, qué es lo que pasa con exigencias del mercado, con inocuidad. Hay una propuesta lindísima. ¿Es inviable lo de la CONAIE? Me parece que es una propuesta escrita en una inspiración del siglo de las luces de Alejo Carpenter, de realismo mágico. Aquí hay algo que es lindísimo. Aquí hablamos de turismo comunitario. Solamente quiero dejarlo aquí. Todas estas personas que estuvieron haciendo turismo comunitario la última semana de septiembre y que quedaron casi secuestrados por el paro los primeros 15 días de octubre, ¿ustedes creen, turismo comunitario estoy hablando, por cierto, ustedes creen que piensan nuevamente regresar a cualquier cosa que se le asemeje al Ecuador? Por favor, generemos confianza. Este tipo de cosas son las que distorsionan. La CONAIE dice que hago paro y por otro lado les secuestro a los turistas en las comunidades que están dirigidas por la CONAIE. ¿Qué pasa con la economía real? Los servicios como fue en Ambato, es decir... Pensemos seriamente, el tema de los subsidios es una distorsión a la economía, y en lugar de crear más distorsiones a la economía, liberalicemos un poco la economía y pensemos que el mundo es uno solo, es globalizado y es integrado. El presidente de la Cámara de Agricultura de la Primera Zona, Rodrigo Gómez de la Torre, en el noticiero El Comercio TV a través de Televicentro. Un feliz viernes en las radios Platinum y Radio Quito. Continuamos este diálogo.
A los televidentes, muchas gracias, y quienes deseen ver las entrevistas pueden acceder a la página web de Diario El Comercio. Permiso.